Bienvenidos a nuestra iglesia Sinaí Presbyterian Church. Yo soy el hermano Luis Villarreal y hoy tendremos nuestra cuarta lección llamada El agua viva. Pero antes vamos a repasar unos puntos claves de la lección anterior en búsqueda de respuestas. Número 1, se trató de el renacimiento a través de la fe. Nacer de nuevo en el Espíritu. Número 2, de no vivir según las tradiciones del mundo, sino vivir bajo los principios que estableció Cristo. Y por último, aceptar que no debemos basarnos en nuestra propia sabiduría, pero en la sabiduría que mostró Cristo. Vemos en Proverbios 3:7 que dice: no seáis sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La lección de hoy, el agua viva, es una lección muy bonita, muy conocida, y le invito que antes de entrar en esta lección, que ore conmigo para que el Señor así nos ilumine y nos guíe en esta lección. Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Señor, porque vemos otra oportunidad, Señor, de poder estudiar esta lección sobre el agua viva, que tú eres, Señor. El agua viva, Señor, que nos renueva y nos limpia. Y así te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El versículo clave de hoy se encuentra en Juan 4:14, que dice: pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. Juan 4:14. La lectura bíblica está basada en Juan capítulo 4, versículos del 7 al 42. Vamos a ver la lección en una cápsula y dice así: Jesús entra en la vida de las personas para hacerlas parte de su reino y para que tengan una vida abundante, aún dentro de las limitaciones en que se encuentran. Sabemos que el Señor Jesús vino a este mundo para enseñarnos cómo vivir una vida en abundancia, pero en abundancia en Él, no según el mundo. En esta lectura de Juan 4, 7, 42, vemos que en la entrada dice que en la sexta hora, cuando Jesús se dirigía de Judea a Galilea, pasó por Samaria. Cansado y sediento, se sentó junto al pozo, donde las mujeres llegan a buscar agua, precisamente a la misma hora. Es allí donde ocurre el encuentro con la samaritana. Este produjo sorpresa y hasta escándalo entre los discípulos. No entendían muy bien por qué el Señor Jesús se acercaba a la samaritana. Aún la mujer se sorprendió, fue a buscar agua al pozo y encontró la salvación. No esperaba esta mujer a encontrarse con el Mesías y fue un momento transformador. Utilizando el método de preguntas y respuestas, Jesús fue llevándola a reconocer su problema en su vida. Sabemos que esta mujer tenía problemas, ¿verdad? Tenía una vida desordenada y alejada de Dios. Entonces es aquí donde el Señor le muestra cómo debe de vivir según lo que el Señor espera. No solamente de ella, pero de todos nosotros. La mujer fue restablecida en una vida renovada, hasta el punto que se hizo, escuchen aquí, se hizo seguidora de Jesús. Ella fue y trajo a todo el pueblo para que le conocieran y escucharan. Y así muchos samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Jesús. Y muy importante aquí, que aquí vimos donde esta mujer tuvo este encuentro con el Salvador. Pero no solo eso,
No solo eso, ella aceptó quién era Jesús y lo aceptó como Salvador. Pero ¿qué vimos aquí? Ella se convirtió en un testigo, ¿verdad? Y así como ella fue instrumento, usted también, hermano, hermana, puede ser un instrumento para así compartir la palabra de las buenas nuevas de Cristo como nuestro Salvador. Descubrimos en las palabras y acciones de Jesús en este diálogo con la samaritana conceptos, realidades que ni ella ni los discípulos perciben. Por ejemplo, Jesús está interesado no solo en el alimento material, sino de otra clase que él identifica como el de hacer la voluntad del que lo ha enviado. Sabemos que el Señor Jesús estaba cansado y tal vez tenía hambre, pero el Señor estaba enfocado en la misión de hacer la voluntad de su Padre. Y así nosotros tenemos que poner las prioridades en orden. Primeramente, ¿verdad? Dice el Señor, buscar su reino y su justicia. Entonces, ¿qué prioridades tiene usted, hermano, hermana, en su vida? En el Señor fue muy claro de hacer la voluntad de su Padre. Esto es precisamente lo que Jesús se propone hacer en el encuentro con la mujer, de explicarle cuál es la meta de nuestra vida, cuál es el propósito. Aunque aparece sediento, el Señor Jesús ofrece quitar la sed de la samaritana, brindándole otra clase de agua que quita la sed para siempre. Este salto del sentido literal al simbólico es común en el Evangelio de Juan. Y así recordamos la experiencia que Nicodemo tuvo. Él iba en búsqueda de respuesta, en búsqueda de la verdad. Y el Señor Jesús se presentó como esa verdad, la realidad de que Él es solamente y únicamente el camino, la verdad y la vida. Podemos también aquí en esta historia deducir otro concepto importante y aquí vemos en el libro de Juan tocante el pueblo. Aquí Jesús no trata con su gente, el pueblo de Israel. La samaritana en realidad simboliza otro pueblo, el no judío. Y este pueblo, el que va a recibir el mensaje de la salvación en la persona de la mujer samaritana y a través de su propio testimonio. Entonces, a través de este pueblo que no conocía a Dios, alejado de Dios, por medio de esta mujer que fue transformada a través del encuentro con Jesucristo, fue utilizada como instrumento para así llevar mensaje a este pueblo. Y así como esta mujer fue utilizada, usted también puede ser instrumento del Señor. Vamos a ver un poquito aquí más del análisis del texto sobre la mujer samaritana. ¿Quién es esta persona? ¿Y qué significado tiene en un pasaje en el que aparece como instrumento de liberación y salvación? Sabemos que es una mujer samaritana. Y hablando un poco más sobre la historia, vemos aquí que en la Palestina de los tiempos de Jesús, la religión judaica despreciaba y marginaba a los samaritanos, considerándolos iguales a los paganos. Pero además de samaritana, fue como interlocutora de Jesús, ¿verdad? Fue una voz representando y compartiendo el mensaje de Jesús. Ahora, los rabinos les estaba prohibido hablar con mujeres en público, pero sabemos que el Señor no discriminaba, no hacía acepción de personas. El Señor estaba ofreciendo salvación a aquellos que confesaban y reconocieran que Jesús era el Salvador, ¿verdad? Entonces, recuerden que
Al aceptar a Cristo, usted tiene que arrepentirse, a negarse a sí mismo y dejar que el Señor haga la obra en su vida. Pero un día Jesús interrumpe, transforma la vida de esta persona. Se trata de un judío que le brinda la oportunidad de redimirse y de sentirse persona. Ustedes se imaginan cómo era la condición de aquella persona y encontrándose con el Salvador, ¿verdad? Y muchos de nosotros no nos pensamos o no creemos que somos personas que en Jesús se vaya a interesar. Pero sepan, hermanos, que el Señor no piensa como un humano. El Señor ofrece la vida eterna a cualquier persona que se acerca a Él, que lo confiese como su Salvador. Y aquí vemos que el Señor hoy en día le está ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento, de que se acerque a Él. Entonces, así como la mujer samaritana, a usted y para mí, el Señor nos espera una respuesta. Entonces aquí nos dice que Jesús, el varón y el rabino, se acerca a la mujer pecadora y la invita a un diálogo teológico. Aunque la mujer se refería a entregarle agua al Señor físicamente, el Señor le tenía un concepto, un mensaje espiritual, ¿verdad? Jesús acerca a la samaritana al reino de Dios a través de su mensaje y la hace parte de su pueblo, aunque la antigua ley le había marginado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una oportunidad cuando el Señor vino de ofrecer algo más maravilloso, ¿verdad? Que ya no iba a haber esta separación, solamente dejando a los líderes religiosos llevar las peticiones del pueblo, sino aquí vemos que Jesucristo, siendo el mediador entre el humano y Dios, le da a usted y a mí acceso directo al Señor, para platicar con el Señor, para tener una comunión íntima con Dios. Y es lo que Jesús vino a hacer para nosotros y a ofrecerle. Juan presenta aquí un paralelo, ¿verdad?, con la revelación de Dios. Y es un encuentro semejante a lo que Moisés tuvo con Dios, ¿verdad? Aquí vemos algo muy maravilloso cuando el Señor se presenta ante la mujer, ¿verdad? Y entonces en el momento cuando ellos están platicando, la mujer dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y pues, hermanos, ustedes ya se imaginan cómo se ha de haber sentido la mujer, ¿verdad? Ella escuchando atentamente y pues maravillada realmente de esta persona, de Jesús. Y en ese momento Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ustedes se imaginan que ella estaba hablando con ese Mesías, ¿verdad? Ella estaba pensando en su mente, pues un día vendrá el Mesías. No, hermano, pero en ese momento ya se había presentado y había aclarado el Señor Jesús: yo soy. Y sabemos que Moisés en aquel entonces, cuando fue llamado, cuando fue escogido como líder para liberar a su pueblo, le dice Moisés: pues, ¿quién le digo yo a Faraón que me ha enviado? Y Dios se presentó a él como diciendo: dile que yo soy el que te he enviado. Y aquí vemos una vez más como Jesús se presenta como ese mismo Dios, el yo soy, ¿verdad? Y es un momento que a mí realmente me impresionó, ¿verdad? Como el Señor se presenta como
el yo soy. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y vemos muchos ejemplos como el Señor se presenta como el Salvador y el yo soy en diferentes aspectos de nuestra vida. El Señor es nuestro todo en todo. Y fuera de Él, ¿verdad? No hay otro camino. Fuera de Él no hay otra esperanza. Cuando el Señor dice yo soy, Él es el que está encargado de toda nuestra vida. Él está encargado de toda circunstancia. Y fuera de Él, fuera de su voluntad, no puede suceder nada, ¿verdad? Todo está sujeto a nuestro Dios. Y es por eso que Él dice, yo soy, ¿verdad? Una pregunta para usted. ¿Qué nos enseña Jesús en este pasaje en relación con la discriminación de las personas? Pues sabemos que el Señor, como les dije anteriormente, el Señor no hace acepción de personas. Él tiene la puerta abierta para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando un poco más sobre la conversación, a través de Jesucristo, su Hijo Dios, con su grandioso yo soy, así transforma la vida de la mujer samaritana. Y como muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, parecía no tener esperanza. Jesús debe de romper todo obstáculo de raza, prejuicios sociales, para elevar a aquella mujer marginada, ¿verdad?, a una posición digna en su reino, en su nuevo reino. Y hermanos, es lo que el Señor puede hacer para usted. Él quiere ofrecerle a usted que forme parte de este pueblo escogido, ¿verdad? En tiempos atrás estábamos alejados, pero el Señor vino a reconciliar lo que se había perdido. Entonces es un momento para que usted pueda acercarse al Señor. Él le extiende esa invitación. Está el Señor tocando en su puerta. Ábrele el corazón, la puerta, para que Él pueda entrar a su corazón y pueda habitar en su vida. Pero el propósito divino va más allá de liberar a un individuo. El Señor preparó a la samaritana para abrir de par en par las puertas que pondrían a un pueblo alejado, excomulgado de la religión oficial, frente a frente de nuevo a su Dios. Entonces, una oportunidad de tener no solamente el encuentro individual, sino de tener un encuentro como pueblo, ¿verdad? Y qué maravilloso es de que el Señor utilizó a esta persona para que más pudieran acercarse al Señor. Aquí vemos que la conclusión de este diálogo es bien clara y sencilla. Que nos hacemos seguidores de Jesús, debemos entender que es necesaria una conversión de corazón en espíritu y no basada solo en prácticas religiosas. Y quiero que escuchen muy bien en esto, ¿verdad? Que sea una conversión de corazón, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. Y no basado solo en prácticas religiosas que nos llenan a cierto orgullo o suficiencia espiritual. Estas prácticas, hermanos, como ustedes saben, ni salvan ni agradan a Dios. El Señor quiere ver cómo está la condición de su corazón. ¿Es usted una persona que realmente desea una relación con Cristo? ¿Sí o no? Y es para usted reflejar sobre eso y entonces entender a través de la palabra de Dios el tipo de relación que el Señor quiere con usted. La verdadera fe en Cristo es lo que nos salva y a la vez nos impulsa a buscar la salvación de otros, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor lo salva a usted,
usted debe de tener ese gozo y entusiasmo de también compartir lo que el Señor ha hecho con usted. Entonces, cuando el Señor viene a su vida, debe de tener esa misma inspiración y motivación de compartir a lo que el Señor ha hecho en su vida. Fue esto lo que hizo la samaritana. Corrió a compartir su fe con sus paisanos. Una pregunta para usted, hermanos. ¿Es suficiente el asistir al templo, leer la Biblia y comportarnos bien para ser buenos cristianos? Pues sí, debemos de reflejar estas características, los frutos, pero el Señor quiere ver la condición de su corazón. Lo hace con la intención de agradar a su Padre Celestial. Está dando lugar a que el Señor sea realmente el que está obrando a través de usted. Se está dejando realmente usar como instrumento de Dios. Y es lo que debemos de estar conscientes, ¿verdad? La gloria es para nuestro Dios. Ahora sobre el verdadero conocimiento de Dios, que vemos aquí en Juan 4, 30-34, dice, Juan apunta además en este pasaje hacia el verdadero conocimiento de Dios. Y dice así que mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo. Y quiero nomás rápidamente leer lo que dice en la palabra en capítulo 4, 23, hablando sobre adoradores. Dice, mas la hora viene, dice el Señor Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces aquí vemos que el Señor, ¿verdad? Él tenía su enfoque en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y así nosotros, de igual modo, debemos de tener ese deseo de servir a nuestro Padre Celestial. Era precisamente lo que Jesús estaba haciendo allí en Samaria, realizando el mandato de redención y salvación para toda la humanidad, de acuerdo con la voluntad de su Padre. Este mensaje desde la llegada de Jesús al mundo era universal para todo el pueblo, según fue proclamado por los ángeles en Belén a los pastores. Hermanos, para concluir, aquí vemos que Jesús convence a la samaritana y quiere convencernos a nosotros de que debemos aceptar las aguas vivas de la gracia y de la salvación, que solo Cristo puede darnos. Más adelante, el mismo Evangelio de Juan nos explicará que estas aguas vivas nos vienen a través del Espíritu Santo y que el mismo Espíritu con sus dones y frutos es un regalo de Cristo. Pues fíjense, hermanos, que hasta eso el Señor Jesús nos da la manera en que nosotros podemos acercarnos como a través del don de la fe. Aún eso, el Señor nos ha dado una medida de la fe, pero nosotros debemos actuar sobre esa fe para que crezca. ¿Y cuáles son las maneras en que podemos ayudar a que crezcamos en fe? Pues sabemos que la obra la hace Dios, pero el Señor espera que seamos humildes, obedientes y que seamos iluminados en la manera en que debemos de servir y debemos de adorar. Y tenemos que creer en Él. Y este Espíritu nos vendrá por la palabra de Cristo, que con espíritu y vida, que son espíritu y vida, perdón. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, afirma Jesús.
Juan 6:63. Viendo profundamente de esta palabra, captamos el verdadero Espíritu de Dios, que se revela en la mente, el corazón, los propósitos y el modo de actuar y vivir de Jesús. Una pregunta para reflejar, hermanos, para concluir. ¿Experimentamos de verdad en nuestra vida la palabra y el Espíritu de Dios como fuentes inagotables de inspiración que nos hacen vivir una vida de fidelidad a Dios y su Evangelio? ¿Sentimos como la samaritana la necesidad de decirle cada día a Jesucristo en nuestra oración: Señor, dame de esa agua? Sabemos que hoy en día todos tenemos necesidades, todos estamos tal vez en momentos sedientos, y algunos cristianos que se pueden considerar fieles, en momentos hay horas de sequedad, ¿verdad? Pero hay que reconocer que el Señor es el que nos da esa agua viva, que nos renueva, que nos alimenta, que nos limpia constantemente, y nosotros debemos de conocerlo, que eso es lo que el Señor quiere para nosotros, de renovarnos. Y el tema ha sido ese a través de estas lecciones: dejarnos llevar a esta renovación, esa transformación. Sabemos que el Señor hace todo nuevo. Es solamente, hermano, que usted deja que el Señor pueda obrar y realizar eso en su vida. Y les dejo, hermanos, con estos dos versículos. Y dice así en Juan 7:37, Juan 7 del 37 al 38, y dice así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermoso. ¿Quiere que el Señor llegue a su vida para que entre en su interior ríos de agua viva? Pues acérquese al Señor. Si ha pensado de que no ha resuelto en su mente si ha de seguir a Cristo o no, pues la puerta está abierta para usted, hermano, en esta hora. Tenga un encuentro con su Salvador. Deja que el Señor llene su vida con bendiciones y con gozo, ¿verdad? El Señor nos da regalos, pero no como el mundo las da, ¿verdad? El Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él puede traer paz a su vida, puede traer ese gozo incomparable que solamente Cristo le puede dar. Hermanos, ha sido un gozo de poder compartir estas 4 lecciones, y vamos a seguir preparándonos para el día de resurrección, un día glorioso, cuando vemos la obra que el Señor ha realizado, que es de salvarnos, ¿verdad? Y sabemos que el tercer día el Señor fue resucitado, ¿verdad? Y Él cumplió esa obra para ahora compartir esa salvación con usted y conmigo. Hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima. De Dios que descendió para morir en la cruz por mis pecados.